Buenos días chicos, mi nombre es Viari César y nos encontramos en la segunda clase de la materia Introducción a la Ciencia Política. Esta vez nos encontramos en la unidad 5, donde vamos a trabajar diferentes temas eh, involucrados a lo que es la cultura política. Para refrescar un poco la memoria, lo que vimos las- la, en la clase anterior, que más allá que tenga diferente nombre, eh, tiene una gran implicancia, un gran lazo con el tema que vamos a dar en esta clase. Vimos lo que es la democracia, los regímenes democráticos y no democráticos, y bueno, eso vamos a ver lo que es el autoritarismo, hablamos del totalitarismo, sus características principales, digamos, de abarcar la totalidad del poder de un Estado, o sea, los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, abarcar todo en una sola persona, eh, no respetar los derechos de los ciudadanos, no respetar la Constitución, incluso tomar decisiones sobre lo que está estipulado en la Constitución. Todo eso fuimos dando en lo que son los regímenes democráticos, los regímenes no democráticos. Y también estuvimos dando ejemplos históricos, como ejemplo de los nazis en Alemania, de Mussolini en Italia, en Argentina también, lo que es Chile, Pinochet, acá en Videla en Argentina, y diferentes ejemplos de dictaduras importantes que marcaron una época en la historia latinoamericana y en la historia occidental por parte también de un poco de Europa. Bueno, en esta clase vamos a trabajar lo que es la cultura política, la nacionalidad, la ciudadanía, el ser ciudadano y las clases de ciudadanía. Estos van a ser los temas que vamos a tocar en esta oportunidad. Bueno, para empezar por cultura política, vamos a, vamos a llevarnos a lo que es la historia, y porque es la principal protagonista en lo que es la formación de una cultura política. Obviamente, primero para eso hay que entender lo que es una cultura política, eh, que es una identidad, digamos, que se va construyendo, y por eso retomo lo que es la historia gran protagonista, una identidad que se va construyendo según los hechos históricos que haya pasado esa nación, ese pueblo, eh, donde va a construir una identidad política, una estructura política, que después se van a ir pasando de generación en generación. Eso habíamos hablado en clases anteriores, por ejemplo, de los países en ética y ciudadanía, en Argentina, por ejemplo, en los partidos políticos, que no es la misma la identidad cultural, la cultura política de Estados Unidos, por ejemplo, que acá en la Argentina, porque pasaron por otros hechos históricos que acá en Argentina no. Por ahí en Argentina hubo muchos hechos de corrupción, muchos hechos de, de robo de dinero, de mala política, y eso construyó también una identidad cultural política muy diferente a lo que tienen por ahí otros países. Eh, la identidad cultural política de nosotros también nos hace reconocer a dos partidos políticos fundamentales, a dos personas, eh, Hipólito Yrigoyen por la UCR y Juan Domingo Perón como el justicialismo, que hasta hoy en día eh, siguen actuando en el nombre de estos grandes políticos de la historia argentina. Y todo esto forma parte de lo que es la cultura argentina, la cultura política del ciudadano argentino común. Si hablamos de la nacionalidad, vamos a entender como los diferentes derechos y atribuciones que tiene una persona por estar viviendo dentro de una nación, dentro de un país. Estos derechos van a estar contribuidos obviamente por la Constitución, y van a tener ciertas obligaciones
ciudadanas, como por ejemplo votar, y participación política, digamos, también como un derecho. A eso se va a entender como nacionalidad, como las diferentes, tanto nacionalidad como ciudadanía, son muy parecidos. También la nacionalidad, por ahí se diferencia con la ciudadanía, que la nacionalidad también va a tener eh, una cultura eh, específica, que solo ese grupo de la sociedad, esa parte de la sociedad, esa nación, es la única que tiene. Un ejemplo, no sé, el ser nacional es el asado, por ejemplo, el ser nacional es el mate, que no en todos los países del mundo lo practican, es algo muy específico de Argentina. Y eso es la construcción de la nacionalidad, porque viene de nación, que comparten una cultura, una ideología, eh, que por ahí otros países no tienen. Y bueno, la ciudadanía es prácticamente lo mismo, solo que se pasa más a lo que es el ámbito jurídico, digamos, legal, constitucional, donde, como yo le dije, tienen contribuimos a diferentes derechos y contraemos obligaciones también, como por ejemplo el votar, ir a votar. Después de derechos tenemos participación política, eh, y muchos más derechos citados en la Constitución, para los que son ciudadanos por ejemplo, en este caso, la República Argentina. Y el ser ciudadano, bueno, ya bien, para tocar bien el tema, también es casi lo mismo que la ciudadanía. El ser ciudadano ya se entiende como el ejercicio de los derechos y de las obligaciones que contribuís al ser un ciudadano argentino, ¿entiendes? Entonces las obligaciones, por ejemplo, como ya le dije, es ir a votar. Derechos, eh, tenés el derecho a la educación, ¿me entendés? Entonces, como ser ciudadano, aplicás ese derecho yendo a la escuela, por ejemplo, yendo a votar, eh, la ciudad, dando tu opinión en la democracia que se encuentra en tu Argentina, eh, dar tu opinión como ciudadano, porque el derecho, la ciudadanía te da ese derecho de poder opinar y hablar sobre cualquier tema, porque sos ciudadano argentino y tenés participación política y social dentro de tu nación, de tu país. Sí, existen, digamos, de forma filosófica o sociológica, tres tipos de ciudadanía, o tres clases de ciudadanía. La ciudadanía liberal es como una forma de análisis general, eh, que se, como un análisis general de lo que es, de los tipos de ciudadanía que se pueden encontrar, que es como un análisis un análisis general de los tipos de ciudadanía que puedes encontrar en el mundo, digamos. Una es la ciudadanía liberal, que esta ciudadanía va a expresar que el hombre, antes de sentirse ciudadano, se siente hombre primero, o sea, primero se siente ser humano y después se siente hombre. Después se siente ciudadano, digo, no, disculpe, ciudadano. En el segundo es el republicano, que es todo lo contrario al liberal. O sea, el republicano se siente primero ciudadano y contribuyente al país donde vive, por los derechos y las garantías que le está ofreciendo su país, y después se siente hombre. Primero se siente ciudadano por las garantías que te da de ser ciudadano de un país, ¿me entienden? A eso va con la libertad republicana. Y después la última, que es la comunitaria, que lo que permite, lo que se entiende, es que que el ciudadano que se siente comunitario, no quiere decir que, como la palabra lo dice, se siente parte de una sociedad donde todos son iguales. No, tiene identidad propia. O sea, ese ciudadano sabe que es diferente a los demás,
pero es comunitario porque entiende que con la unión de todos los ciudadanos, digamos, podemos llegar o se puede llegar a crecer más como sociedad o como nación. Eso es lo que entiende el, el ciudadano comunitario. Bueno, las actividades que pensé para hoy son actividades sencillas donde van a tener que completar un sopa de letras, por ejemplo, ¿viste? Encontrar y darnos su definición según la palabra que encontraron. Van a tener que, después hay oraciones, van a tener que completar las oraciones, van a faltar palabras, van a tener que completar según lo que diga la oración, con todo lo que pudimos dar en esta clase, aparte de la biografía que está dentro de la actividad, donde van a poder también encontrar más material para hacer las diferentes actividades. Bueno, para dar un repaso general ya y vamos a ir cerrando ya esta última clase. Bueno, cultura política es la identidad política que tiene una nación, un país, frente frente a la participación política. Vamos a encontrar diferentes, hay culturas políticas que son mucho más débiles, hay culturas políticas que son mucho más fuertes, según de cada país o en cada región, y esos son marcados por el contexto histórico en el que se encuentra su nación, digamos, la construcción histórica que tenga su nación va a moldear la cultura política que tengan en el presente. Después la nacionalidad, ya la entendimos, viene de nación, digamos, que es el conjunto de personas que tienen una identidad cultural parecida o similar. Por ejemplo, en Argentina nuestra nación tiene una identidad cultural en el mate, por ejemplo, en el asado, que vos sabés que te vas a otro país, hasta otro país vecino, y esa cultura no la tienen, ¿entiendes? Porque eso es ser nacional, o sea, eso es algo propio de una sola nación, ¿entienden? Y la ciudadanía son los goces legales que tienes por ser ciudadano de un país. No sé, por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a participación política, derecho a la seguridad, a la educación. Son todas esas atribuciones que vos tenés por ser ciudadano. Y después tenés el ser ciudadano, que son las obligaciones que va a